Mire, yo antes de entrar quiero pedirle a mi hermano Josito que si él puede me presente delante del Señor. Gracias. Señor, te damos gracias, eterno Rey, por tu santa presencia, Señor, y porque tú te encuentras en este lugar. Señor, yo te presento, Dios mío, a tu siervo, eterno Dios. Padre, yo te ruego que tú te uses de él, Señor, en esta tarde, Dios mío. Te doy gracias, Señor, porque sé que traes palabra de vida para nosotros, Jesús. Señor, yo te ruego que entiendas el carbón, Señor, que hay en él, Dios mío. Señor, que tu palabra llegue a lo más profundo, Señor, de nuestros corazones. Señor, te doy gracias y te lo presento en el bendito y poderoso nombre de mi Señor Jesús. Amén. Gracias. Bueno, la verdad que hoy, si tengo algo que hablarles, es del sufrimiento, del padecimiento. El Señor me hacía apuntar este título y de aquí salió este mensaje. Y el Señor me hacía introducirlo a modo de pregunta. Y te lo pregunto a ti, ¿qué sentido tiene el sufrimiento para ti? ¿Qué sentido tiene para ti el padecimiento? ¿Qué sentido tiene? Porque uno de los problemas que tenemos en la esencia del ser del hombre natural es que no le encontramos sentido a tener que tomar la experiencia del dolor y tener que tratar con él. Le decimos, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué beneficio saco? ¿Qué garantía tiene que yo trate con algo que solo me causa dolor y aflicción? ¿Para qué? Cuando el hombre lo ve, dice, lo evitaría haciendo así con la mano y apartándolo porque no lo quiero. Y es lógico dentro de la lógica humana el decir quién quiere pasar por algo malo. ¿Quién quiere padecer y sufrir? Y hay diferentes formas de sufrir y padecer. Una físicamente, la siguiente emocionalmente y sentimentalmente. Así se manifiesta el padecimiento y el sufrimiento en nosotros. Y tengo que decirle que la realidad del por qué no vemos el sentido del sufrimiento es porque la Biblia nos lo dice claramente. El hombre nunca ha vivido, nunca ha vivido siempre con el sufrimiento. Es decir, el sufrimiento, el padecimiento tuvo un inicio, tuvo una entrada donde se introdujo. Porque no siempre el hombre vivió con el dolor y el sufrimiento. Lo experimentó porque tuvo un inicio. Y si hablamos de inicio y origen, tenemos que ir a Génesis 3. Y dice la palabra de Dios que el hombre fue creado por el mismo Dios. Lo puso en el huerto, lo colocó allí y le dio autoridad para poder tomar ese lugar y decir, te dejo a ti para que tú te encargues del huerto. Pero ocurre lo siguiente, el hombre peca porque escucha a la mujer y deja de escuchar a Dios. Y por lo tanto el juicio que cae sobre él es que Dios mismo dice, la tierra es maldita por causa tuya, por tu desobediencia, la tierra es maldita. ¿Y cómo será maldita? Dice, comerás de ella con dolor. Ahí entra el sufrimiento. Ahí entra el sufrimiento. Dolor, la tierra comerás con dolor. Nunca antes había experimentado el dolor, pero ahora la tierra tiene que comer con ella con dolor por causa de su desecho. Pero sigue diciendo, pero no solo con dolor, sino dice, la tierra producirá. ¿Qué producirá? Espinos y cardos. Esos son los espinos y cardos de los padecimientos que hoy tú y yo pisamos. Producirá, siguen produciéndose, siguen estando. Porque sufrimiento y padecimiento es un dolor que no se corta, sigue. Y dice, producirá espinos. Porque si yo te digo, yo padezco de migrañas, ¿qué te estoy diciendo? Padezco de migrañas es que no solo hoy me duele la cabeza, mañana también y pasado también. Porque padezco de un dolor continuo que no se corta. Pero también sufro de insomnio, te estoy diciendo que no solo no duermo hoy, mañana tampoco. Porque es un dolor que no se corta, padecimiento y sufrimiento. ¿Lo entienden? Amén. Y si en nuestros días nosotros pisamos el sufrimiento, los espinos, los cardos, que son producidos por la desobediencia de aquel hombre llamado Adán, si nosotros pisamos por ellos,
Entonces me está diciendo la Biblia que hace 2000 años hubo un hombre que también pisó los espinos y cardos que tú y yo estamos pisando. ¿Sabes quién es, verdad? Jesús. Amén. Hebreos 5:8 dice lo siguiente: aunque era hijo de Dios, aprendió a obedecer por las cosas que tenía que sufrir. Pero fíjate la diferencia entre tú y yo. Cuando Él entra en contacto con la tierra, hace algo que tú y yo no podíamos hacer, obedecer. Porque nosotros solo aprendimos algo, a desobedecer. Pero sin embargo, Él cuando entra en la tierra, aprende a obedecer. También aprende a obedecer porque es la primera vez que Dios tiene que ser el que se someta a voluntad y aprender obediencia, siendo obediente al Padre. Pero dice, aprendió a obedecer por las cosas que tenía que padecer, sufrir. ¿Y de qué manera tenía que sufrir mi Cristo? Isaías 53 y verso 10 dice: y Jehová, el Padre, lo quiso quebrantar, sujetándolo a padecimiento. ¿Te imaginas el Padre cogiendo al Hijo para poder quebrantarlo, sujetándolo a dolor y a padecimiento? ¿Y por qué lo sujetas si Él ha aprendido a obedecer? ¿Sabes por qué lo quiso quebrantar? Porque dice el Padre, porque una vez lo haya quebrantado a padecimiento, ¿sabes lo que ocurrirá, Manuel? Te lo digo, que una vez hecho la expiación por los pecados, verá linaje. En pocas palabras, una vez haya hecho la purificación por los pecados, verá la descendencia por habernos librado del pecado. Esa descendencia somos tú y yo. Somos tú y yo. Fue quebrantado a padecimiento, a sufrimiento, para que la justicia de Dios recayera sobre Él, para limpiarnos a ti y a mí. Y hoy estamos tú y yo aquí. Ese era el propósito para que Él se introdujera, para limpiarnos a nosotros del pecado. Pero ¿saben algo? Esto me hace entender lo siguiente: que cuando se introdujo el sufrimiento y el padecimiento, había algo que era más importante de acabar con él. ¿Y saben lo que es? El pecado. Porque dice Romanos 5:12, por cuanto el pecado entró por un hombre, dice, el pecado entró la muerte, y la muerte entró en todos los hombres por cuantos todos desobedecieron. Porque tengo que decirle que con el sufrimiento causado por la desobediencia, entró el sufrimiento, entró los espinos, entró el dolor, pero había algo más importante que se introdujo en el mundo, aparte del sufrimiento y el padecimiento con el que tú estás siendo experimentado. ¿Sabes lo que es? Es el veneno del pecado. Y te lo quiero demostrar con la Biblia siempre. Juan 3 y verso 14 al 15. Y como Moisés levantó la serpiente, escucha, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que mirara y creyera fuera limpiado por el pecado. Está citando a Moisés. De la misma manera que levantó Moisés la serpiente de bronce, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en un madero para que todo aquel que mire pueda ser sanado. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Qué pasó con aquella serpiente de bronce? Pues le dijo el mismo Dios a Moisés: Moisés, siervo mío, hazte una serpiente de bronce, levántala en un madero, y todo Israel que sea mordido por la picadura de la serpiente mire, y tan solo con mirar serán sanados del veneno. Les quiero preguntar una cosa: ¿qué es lo que causa la serpiente con la mordedura? ¿Qué es lo que causa la serpiente cuando muerde a un hombre? Dos cosas: dolor, sufrimiento. Pero también tiene algo mucho más poderoso, que con el veneno mata. Y le quiero preguntar, ¿de qué estaba interesado Dios que le dijera a Moisés que levantara una serpiente de bronce? ¿De acabar con el dolor del hombre que era picado o del veneno?
Dios estaba más interesado de quitar el poder del veneno que tenía con la mordedura. Hoy día nosotros nos muerde el sufrimiento causado por la desobediencia, nos muerde el sufrimiento, el padecimiento nos muerde. Pero sabes, Dios está interesado en haber venido no para quitar el sufrimiento por medio de su muerte, sino quitar el pecado que entró todos los hombres. Porque te pregunto para que me entiendas, el dolor del sufrimiento es temporal, pero el dolor que puede provocar el veneno de la mordedura de la serpiente, que era una muerte eterna. El pecado es separación eterna. El sufrimiento que tú estás experimentando es un dolor leve, es temporal. Y es que Dios ha venido no a quitar el sufrimiento temporal que estás experimentando, sino ha querido a través de su sacrificio quitar el pecado para que goces de una eternidad donde no estarás separado de Él. ¿Me entienden? Pero ¿saben? Hay algo que me agradó al mirar este texto. Dice Juan 6:40 y dice: porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. La diferencia entre la serpiente de Moisés, que había hecho a Jesús, que tenía que ser levantado al igual para que lo mirasen y sanara, la serpiente tenían que mirar. Pero fíjate qué diferencia, que para mirar a Jesús y ser sanados no solo dice mirar, dice creer. No solo es mirar. Porque tengo que decirte que en el Gólgota hubieron muchos ojos mirando aquel madero con aquel Cristo encima, y no todos se llevaron el beneficio de aquella sangre preciosa que fue vertida para ellos. Y te lo demuestro porque en cada lugar donde Cristo estaba colgado había dos hombres, dos malhechores. Pero fíjate la diferencia. Uno le dice mirándolo, bromeando: tú eres el Mesías, si eres, desciende, sálvate y sálvame a mí. ¿Cómo miraba Jesús? ¿Lo estaba mirando? Sí. Pero ¿cómo lo miraba? ¿Creía? No. Le decía: si eres el Hijo de Dios, descuélgate y sálvame. ¿Sabes por qué? Porque solo miraba en el Jesús de que lo sacara del padecimiento temporal. Pero Jesús no ha venido para descolgarte del padecimiento temporal. Sin embargo, el otro lo mira y le dice: escucha, no tienes temor aún en tu muerte. Tú y yo merecemos lo que estamos ahora recibiendo. Entendió el veneno de la mordedura del pecado cuando se introdujo. Tú y yo somos pecadores, pero él no. ¿Sabes por qué? Porque miró a Jesús diferente que el otro. Lo miró y dijo: yo sí soy pecador, tú no. Y le dijo: Señor, te pido una cosa, cuando entres en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo: hoy estás conmigo. ¿Sabes por qué? Porque tú me has visto diferente al otro. Tú has entendido y me has visto. Me has mirado y has creído. Para esto era necesario que viniera. Pero el otro lo mira y no lo entiende, porque quiere acabar con el sufrimiento temporal. ¿Cómo estás mirando a Jesús? ¿Quieres que descienda y te saque del problema temporal que vives? Jesús no ha venido a sacarte del problema temporal. Jesús ha venido para salvarte de un problema eterno, de otras dimensiones. Pero saben, hay un hombre, y termino con él, Simón de Cirene. ¿Cómo miraba a Jesús? Puesto delante de él, le pusieron la cruz encima y le obligaron a llevarla. Miraba a Jesús de frente, cargaba la cruz de Cristo, pero iluso. No estás mirando a Jesús como lo tienes que mirar. Lo estás mirando como un rey a muerte, pero realmente es la cruz tuya la que estás llevando. Pero dice: yo obligándolo, luego la soltó. ¿Sabes? Si miras a Jesús como Simón de Cirene, que te obligan a llevarlo, solo se puede mirar a Cristo de una manera. Hay que mirarlo con la fe. Pero miren, hay algo que me llamaba la atención, porque esto era el propósito de que Cristo tuviera que padecer para librarnos del sufrimiento, del dolor, no, para libertarnos del pecado. Ese era el propósito del sufrimiento de Cristo. Pero ¿cuál es el propósito de tu sufrimiento? Aquí quiero entrar ahora, segunda parte.
Hemos entendido cuál es el propósito del sufrimiento de Cristo. Pero ¿cuál es el propósito de tu sufrimiento? Dice Romanos 5:3. Nos gloriamos, escucha esto, en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Está bien, pero me gusta más otra traducción. Lenguaje actual. Nos alegramos al enfrentar pruebas. ¿Quién se puede alegrar de enfrentar padecimiento y sufrimiento? ¿Te puedes alegrar? Sí. Te puedes alegrar. ¿Sabes por qué? Porque sigue diciendo, nos alegramos por lo siguiente. Porque sabemos, conocimiento, sabemos. La diferencia del que se puede alegrar del que no, es que tiene conocimiento que lo que está enfrentando es necesario porque va a ejercer algo en él, y es desarrollar paciencia. Hay dos clases de personas, los que no tienen conocimiento, y en vez de enfrentar la situación, como no tienen conocimiento, se dan la espalda y se marchan. Por eso te quiero decir que hoy tú estás aquí sentado, porque tienes conocimiento de lo que estás enfrentando, que es para tu bien. Sabes que el sufrimiento que estás experimentando es para un bien, para formar tu vida. Esa es la diferencia, conocimiento. Por eso hay mucha gente que puede llevar muchos años en el Evangelio, pero si no tienen conocimiento, no saben lo que tienen que enfrentar para poder crecer. Porque tiempo no quiere decir madurez. Es lo que conoces mientras lo que experimentas te forma. Por eso Dios permite el sufrimiento para tu bien, porque está formando carácter cristiano. Hay gente que piensa que el fruto se trata con actividades. Mire, se lo demuestro. Paul Washer, un escritor, dice, cuando hablamos de llevar fruto, en nuestra mente pensamos en actividades, en lugar de pensar en carácter y formación. Porque no se trata de mucho revoloteo. Se trata de que tú tienes que ser tratado con algo llamado padecimiento, pruebas, sufrimiento. Pero el que tiene conocimiento lo entiende y lo enfrenta. No le da la espalda y se marcha. Si estás aquí es porque está formándote Dios. Pero mira, otro texto, Santiago 1:3. Ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene oportunidad de desarrollarse. Otra vez aparece la palabra saben. Quiere decir conocimiento. Usted tiene conocimiento que siempre, no alguna vez, siempre es en todo momento. Cualquiera que sea la prueba que te venga, la dificultad, el dolor, el sufrimiento, siempre que se pone a prueba tu fe, la constancia, lo que te hace persistir, mantenerte, seguir, tiene una oportunidad. El que tiene conocimiento entiende que no debe de desaprovechar todas las oportunidades que Dios le ofrece por medio de las pruebas, y la aprovecha para poder crecer en el nombre de Jesús. Siempre Dios te da una oportunidad para formarte en la escuela del sufrimiento. Eso es lo que es el sufrimiento. Y para más muestras un botón, quiero hablarles de una historia que todos conocemos y que pienso que todos alguna vez hemos oído. ¿Cuántos han conocido la historia de un hombre llamado Elcana? Elcana tenía dos mujeres. Una se llamaba Penina y la otra se llamaba Ana. Imagínense estas dos mujeres viviendo en el mismo hogar. En el mismo hogar, en la misma casa, los mismos metros cuadrados. Dos mujeres. Pero la situación era la siguiente. Penina tenía hijos de ese hombre. Tenían hijos. Pero qué problema el de la mujer que se llamaba Ana. No tenía hijos. No tenía hijos. En la misma casa, Ana mirando a los niños revoloteando, viendo por ahí, pero Ana, la pobrecita, no le da hijos a Elcana. Qué difícil para ella, siendo estéril. Pero lo peor de eso, ¿sabes qué era? Que no solo era que era estéril, sino que aquella Penina tenía lo suyo. Porque ¿sabes lo que hacía? La provocaba. Tienes hijos y tienes tiempo para provocar, pero ¿qué corazón tienes?
pero la provocaba. La provocaba celos y envidia. Mira, pues si eres tú la que no da hijos al Cana, tú no sabes hacerle feliz, pero mira yo cuántos hijos tengo. Tú estás en la misma casa, tú no vales para nada, tú no tienes fruto, tú no sirves, tú no vales, tú. Y Ana era afligida en el espíritu, sufriendo y padeciendo y pasándolas mal. Y Ana, ¿sabes qué se podría decir? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Para qué el padecer? ¿Por qué tengo que pasar por esta experiencia? Me gustaría evitarla, no quiero tratar con ella. ¿Para qué me sirve esto? ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué beneficio le saco? Eso es lo que se decía aquella mujer llamada Ana. Mira lo que me está haciendo esta mujer llamada Penina. Pero tengo que preguntarte una cosa. ¿Por qué sufría Ana, la que no tenía hijos? ¿Por qué lo sufría? ¿Por qué sufría? Pues sufría porque era provocada ¿por quién? Por la que tenía hijos, por Penina. Era provocada. Pero te pregunto en esta hora, si Penina no la provoca, ¿qué hubiera pasado? Si Penina no provoca a Ana, ¿qué hubiera pasado? Te lo digo, que Ana no lloraría. Y si no llora, ¿qué pasa? Que no llora en casa. Y si no llora en casa, ¿qué es lo que ocurre? Que no llora en el templo. Y si no llora en el templo, ¿qué es lo que sucede? Que no clama a Jehová. Y si no clama a Jehová, no nace Samuel. Amén. ¿Qué te quiero decir con esto? Dios permite en su voluntad permisiva que haya una Penina que te esté provocando, pinchándote a celos, diciendo tú. Pero lo que no sabe Penina, que cada vez que le está haciendo una patada, vete de aquí, la está impulsando al templo para que pueda provocar la gloria de Dios, para que el Samuel que Dios espera venga de parte de Dios. Porque hay Peninas que provocan al Samuel. Si no hay Peninas, no hay Samuel. Aleluya. Porque vamos a hacer la diferencia. Digamos que no hay Penina que provoque. Digamos que la Penina es buenecica. Que la Penina al revés, con los 10 hijos le dice, vete con la mamá Ana. Pobrecita, ya sabes, la mamá Ana. Y la Ana, pues conforma. Pues vale, somos todos la misma casa. Pues todo bien. Pero ¿sabes qué hubiera pasado? Que se hubiera conformado siendo estéril sin hijos. Yo hubiera venido el Cana diciendo para conformarla. No pasa nada. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Verdad que sí, Ana? Pues no pasa nada. Si todos somos la misma casa. Pero ¿sabes una cosa? Es que Dios no quiere que te conformes. Porque si te conformas, mueres sin fruto. Y Dios no quiere que mueras sin fruto. Dios permite que haya Peninas que te provoquen. Porque Dios ha preparado un Samuel para ti. Y tengo que decirte que el Señor me ha dicho que te digan esta tarde que hay muchas Anas en esta casa. Hay muchas Anas en esta casa. Hay muchas Anas aquí que no dejan de llorar. Hay muchas Anas que le están diciendo al Señor, ¿por qué a mí sácame de aquí? No puedo más. Hay muchas Anas aquí que no saben qué hacer y le están diciendo al Señor, corta este sufrimiento, no lo aguanto. Porque hay una Penina que te está haciendo la vida imposible. Pero tengo que decirte algo, Dios no va a quitar la Penina que solo quiere provocar que vengas a la casa y la gloria del Señor se desate. Porque tengo que decirte que hay una Penina permitida para provocar la gloria. Existen provocaciones que te hacen llorar, sí, pero son provocaciones para que la gloria del Señor venga. ¿Y sabes lo que era Samuel? Un profeta. ¿Y sabes lo que me quiere decir esto? Que hablamos de profeta, hablamos de dones. Hay Anas que están siendo provocadas con Peninas, pero lo que no saben es que viene un Samuel con muchos dones. Hay un regalo para ti donde Dios quiere producir una vida de fluidez, de gloria y de poder. Y sabes, esto me lleva a pensar lo que decía al principio del hilo, Romanos 5:3. Pero lo vamos a traducir de otra manera para que me entiendas mejor. Nos alegramos de enfrentar pruebas y dificultades. ¿Por qué nos alegramos?
porque hay una penina que sabemos que nos va a ayudar. ¿Para qué? Para formar dentro de nosotros un Samuel de gloria. ¿A que ahora lo has entendido? Te alegras ahora de saberlo, ¿verdad? Porque sabes que hay un Samuel que te espera. Sabes que enfrentarlo, el dolor y el sufrimiento, es porque hay algo detrás escondido, detrás de todo él. Por eso sabemos, conocemos y nos enfrentamos. El que no sabe le da la espalda y se marcha. Pero aquí hay peninas que tienen que saber que hay dificultades, padecimientos, sufrimientos, que son solo provocaciones que vienen para sacar de ti lo mejor. Ay, Señor. 119 del Salmo 119, verso 71. El sufrimiento, escucha, me hizo bien. ¿Te das cuenta? Me hizo bien porque me enseñó a buscar tu decreto, tu voluntad. Tengo que decirte hoy, a ti, iglesia amada, que el sufrimiento por el que estás experimentando es para hacerte bien. Es para hacerte bien, para que puedas realmente recibir lo que Dios tiene para ti. Te quiere enseñar la voluntad. No mires tu dolor y tu sufrimiento como algo que solo quieres pensar que es experimentarlo en vacío. Es necesario que experimentes el trato de Dios por medio de Él, porque no es algo porque sí. Detrás de Él hay algo glorioso. Y termino diciendo Romanos 8:17. Así como los hijos, dice, así como hijos que somos herederos hechos por medio de Él, dice, junto con el Señor, dice, necesitamos participar no solo de su gloria, dice también debemos participar de su sufrimiento. El que quiere recibir la gloria, participar de la gloria, tengo que decirte, tiene que tomar una parte con la participación del sufrimiento. Por eso es inevitable y es algo que no podemos evitar, sino que tenemos que enfrentar. Y con lo que te quiero decir en esta tarde y dejarte en lo siguiente: sepas identificar la penina permitida por Dios, para que entiendas que solo quiere acelerar que vayas al templo y que venga el Samuel tan esperado de Dios para tu vida. Que Dios te bendiga. Gracias por tu atención. Hasta la próxima vez. Bien, aleluya. Gloria al Señor. Amén. Damos gracias al Señor, hermanos, en esta tarde, por la palabra y por su siervo, ¿verdad, hermanos? Aleluya. Hablamos, hermanos, que es necesario sufrir y padecer por el Señor. Muchas veces, hermanos, el cincel del Señor duele, pero está haciendo contigo algo, te está perfeccionando. Es necesario pasar por el Getsemaní, pasar por la prensa, pasar por el molino, machacan, te trituran, pero hay una transformación, sacar algo bueno de ti, y ese es aceite. Es necesario, hermanos, dice un texto de la Escritura, tener por sumo gozo cuando llegues por diversas pruebas. Tener por sumo gozo, sabiendo que la prueba produce paciencia. Tenga la paciencia y su obra completa. Gloria al Señor. Es necesario, hermanos, pasar por la prueba.